de esta escuela de misiones. Y ahora hemos llegado a la segunda parte de nuestro estudio. Hasta aquí hemos hablado del mandato misionero. Hemos hablado de tres palabras claves que no son bíblicas, sin embargo esenciales: misión, misiones, misionero. Pero ahora, después de haber entendido un poco mejor el mandato bíblico, ¿qué podemos decir en cuanto a los medios misioneros para poder llevar a cabo este mandato? Y aquí nos toca hablar de dos cosas. Los dos instrumentos que Dios usa hoy en día: la iglesia local y el individuo. ¿Qué podemos decir bíblicamente en cuanto al papel de la iglesia local y yo? Primero, la iglesia local. Y como pueden apreciar en el titular de esta sección, la iglesia local es el instrumento de Dios para esta era. Ustedes han recibido mucha enseñanza sobre este punto. Y estoy seguro que casi cada persona en este lugar entiende perfectamente bien la importancia, la centralidad de la iglesia local en este mundo. Así que lo único que quiero hacer es repasar con ustedes un poco algunos conceptos bíblicos referentes a la iglesia local, para estar seguros de que nos entendemos bien en cuanto a la iglesia local. Así que brevemente voy a repasar ciertos conceptos. Primero, la iglesia local es la clara intención de a lo menos 95 de las 114 menciones de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y eso digo porque cuando leemos libros cristianos el día de hoy, cuando escuchamos mensajes por radio, por la televisión, casi siempre que alguien habla de la iglesia, quieren hablar de una iglesia universal que ni existe el día de hoy. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra iglesia aparece, se refiere no a un concepto, sino se refiere a una iglesia local y literal aquí en la tierra. Y si examinamos bien las 114 veces que aparece la palabra, aunque alguien podría argumentar quizá en algunos casos contados, en cuando menos 95 de los casos ni hay discusión, no hay nada que decir. La clara intención es hablar de una iglesia local aquí en la tierra. Así que quiero que entiendan ustedes que cuando uso la palabra iglesia, o cuando la Biblia emplea la palabra iglesia, no está hablando de la totalidad de creyentes, está hablando de tu iglesia, de mi iglesia, de esta iglesia, de la otra iglesia. No está hablando de algo misterioso, está hablando de algo real. Ahora, a veces hablamos de la iglesia de Cristo, y hablando de la iglesia de Cristo queremos decir todas las iglesias locales del mundo. Pero siempre estamos hablando de iglesias locales. Es como hablar del matrimonio, que a propósito es cuadro de la iglesia y su relación con Cristo. Podemos hablar del matrimonio, pero el matrimonio no existe aparte de los matrimonios literales que existen. Cuando hablamos del concepto del matrimonio, todos entendemos de qué estamos hablando.
Pero la realidad es que este concepto de matrimonio no es una realidad. La realidad son los muchos matrimoniales o matrimonios, digo, particulares. El mío, el tuyo. Cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de tu matrimonio, del matrimonio de él, el mío. Así que cuando estamos hablando de la iglesia, que lo tengan bien claro, no estamos hablando de una iglesia universal, estamos hablando de tu iglesia, de la mía, de la iglesia que está por ahí, que está por allá. Y a propósito, estamos hablando de iglesias. No estamos hablando de un local que ha puesto su letrero que pretende ser iglesia. Una iglesia, precisamente como en el caso del misionero, el misionero no es uno quien algún día toma para sí el nombre misionero. Soy misionero. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de ser misionero. No, lo siento mucho. La Biblia dice que el misionero es uno enviado de la iglesia local. Y de la misma forma, la iglesia local no es un grupo que un día dice, somos una iglesia. No. La iglesia local es un grupo de personas operando según las normas bíblicas. Según la Biblia define la iglesia local. Así que cuando estamos hablando de iglesias locales, no estamos hablando de aquel edificio donde se reúne un montón de pentecostales haciendo toda clase de desorden en el nombre del Señor Jesús. Estamos hablando de iglesias bíblicas que operan según las normas bíblicas. Cuán fácil es poner un letrero y decir, y aquí, una iglesia. Pero de la misma forma, qué fácil decir, ¿eres tú cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? ¿Has nacido de nuevo? Bueno, no sé de qué estás hablando, pero yo soy cristiano, ¿sabes? Yo nací cristiano. Nací en un país cristiano. Soy cristiano. Pero ¿por qué dices que soy cristiano? Soy cristiano. Así digo yo, soy cristiano. Pero sabemos que el cristiano no es aquel que se llama cristiano, es aquel que es de verdad creyente. Y lo mismo en cuanto a la iglesia. Una iglesia no es un grupo de personas que un día pone su letrero diciendo que es iglesia. Hay que entender bien este punto. Hay normas bíblicas. Además, sabemos que la iglesia local es la idea de Dios, no del hombre. Cristo menciona iglesia primero. No es que después de la ascensión del Señor, los hermanos ahí en el aposento alto decían, bueno, tenemos que hacer algo, ¿saben? Yo tengo una idea. Vamos a formar un grupo de creyentes. Vamos a llamar a este grupo una iglesia. No. La iglesia es la creación de Cristo. En tercer lugar, la iglesia local es el cuerpo por el cual el Espíritu Santo obra, tal como Dios preparó un cuerpo para Cristo. El cuerpo para Cristo se llamaba Jesús. Jesucristo es el Dios hombre. Cristo siempre ha existido. Él es Dios. Jesucristo comenzó con la encarnación, cuando Dios entró en cuerpo humano, se encarnó en Belén de Palestina, hace 2000 años. Dios le preparó un cuerpo, aunque Cristo siempre ha existido. Cristo es el verbo, la palabra de Dios que andaba con Adán en el huerto. El mismo verbo que dijo, sea la luz, y fue la luz. Asimismo, cuando Cristo ascendió al cielo, Dios
igualmente preparó cuerpo para su Espíritu Santo, quien Cristo prometió vendría. Y cuando vino el día de Pentecostés, entró en un cuerpo local de creyentes, que hoy en día se llama iglesia. Y es el instrumento a través del cual está operando actualmente en el mundo. Opera en tu iglesia, opera en mi iglesia, opera en cualquier iglesia neotestamentaria, es decir, bíblica. En cuarto lugar, la iglesia local es la receptora de a lo menos 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Tan solo ahí podemos ver la preeminencia de la iglesia local. Si Dios no trabaja a través de la iglesia local, porque es que cuando menos 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento son libros escritos a iglesias locales. No hay ni una carta en la Biblia escrita a una iglesia universal. Fíjense, no hay una carta en la Biblia escrita al cuerpo de Cristo a nivel mundial. No existe. Tan solo a iglesias locales, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, etc. En quinto lugar, la iglesia local es el objetivo de la obra misionera de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Establece iglesias locales. Pablo no estableció un grupo universal de creyentes por todo el mundo. No formó una organización, una denominación mundial. Pablo invirtió su vida en el establecimiento de iglesias locales. Además, en sexto lugar, la iglesia local es la receptora de las cartas de Cristo en Apocalipsis 2 y 3. Ahí tenemos 7 cartas. Ninguna carta es escrita a todos los creyentes del mundo. Hay una carta a la iglesia que está en Éfeso, etc. 7 iglesias locales. Y por último, la iglesia local es el único vehículo que se ve en el Nuevo Testamento para llevar a cabo la Gran Comisión. No hay ni un caso de hermanos en el Nuevo Testamento diciendo, bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer para mayor eficacia en el evangelismo? Vamos a formar un grupo de hombres de negocios y vamos a hablar del evangelio completo. Y así será más fácil ganar a los hombres de negocio. Vamos a formar grupos en cada ciudad. No existe. No existe. Lo único que encontramos en el Nuevo Testamento es la iglesia local, por la cual, dice Efesios, murió el Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo por ella. Ahora, con mucha sinceridad, escúchame. La mayoría de ustedes son miembros de esta iglesia. Yo sé la enseñanza que reciben acá. Y por lo tanto yo sé que lo que estoy diciendo no es nada nuevo.
Nada más un repaso de cosas que consideran ustedes son básicas. Pero también entiendo que hay personas aquí de otros lugares. Y doy gracias al Señor que estás aquí con nosotros. La mayoría de ustedes han estado en otras conferencias, han cursado estudios en este instituto bíblico. Pero si estás aquí y no entiendes lo que acabo de decir, con todo amor te digo, probablemente no debes de estar en esta conferencia, porque lo que estoy enseñando es un poco avanzado. Lo que debes hacer es comenzar con los primeros cursos y establecer un base, un fundamento, y aprender unas cosas básicas en cuanto a la Biblia. Por eso no he pasado mucho tiempo en este punto, porque es obvio para cualquiera que ha estudiado a fondo la Biblia. Y como he dicho varias veces, este curso es un curso avanzado. Pero con toda, no tienes que salir, no digo esto, pero lo que digo es que lo más probable es que la enseñanza es un poco profunda para tu condición espiritual en este momento. Eso es lo que digo. Digo que aproveches lo que se puede, pero que sepas que tienes necesidad de llenar ciertas deficiencias en el fundamento de tu conocimiento bíblico. Porque este punto que acabamos de ver es un punto básico. La iglesia local es el único instrumento sancionado, ordenado por Dios mismo hasta el día de hoy. Ni en la profecía, ni en la enseñanza del Nuevo Testamento encontramos otra forma de evangelizar, discipular o llevar a cabo la misión de Dios. No existe otra opción. La iglesia local es el plan de Dios. Y francamente, decir nosotros que ahora el plan de Dios no funciona, pero yo tengo una mejor idea, es un insulto al Dios Todopoderoso. Él mismo constituyó la iglesia local como su instrumento. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Y decir que nosotros podemos idear algo mejor, casi se podría decir que es herejía. Más bien prefiero decir que es ignorancia. Así que este punto es básico. Ahora, el segundo punto que tenemos que repasar es ver que la responsabilidad divina de la iglesia local es llevar a cabo la gran comisión. Tres cosas queremos ver. El plan de Dios de llevar a cabo su misión está centrado en la iglesia local. Cada miembro de la iglesia tendrá sus diferentes dones, sus habilidades. Sin embargo, el plan de Dios no es para que cada uno trabaje independientemente, sino colectivamente como una iglesia local. Les ofrezco dos referencias bíblicas para confirmar lo que acabo de decir. La primera referencia, Romanos 12, todo el capítulo. Todo el capítulo 12 de Romanos establece la base doctrinal de cómo los miembros particulares de la iglesia local colaboran como cuerpo para llevar a cabo el plan del Señor. La otra referencia es 1 Corintios 12.
Primera de Corintios 12, donde Pablo corrige los problemas que había en la iglesia de Corinto por no seguir la doctrina de Romanos 12. Así que Pablo en 1 de Corintios 12 reafirma la enseñanza establecida en Romanos 12. Esos dos capítulos dicen precisamente lo que yo acabo de decirles en la primera parte, hablando de la iglesia local. Cada iglesia local debe de considerar la misión de Dios, la de discipular a la gente del mundo. ¿De quién es la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones? Es la responsabilidad de la Iglesia Bautista de Monterrey. Es la responsabilidad de mi iglesia en Kansas City. Es la responsabilidad de tu iglesia local donde estés. La responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión no es la responsabilidad de una nube invisible de creyentes en algún lugar que nadie puede ver. Cuán fácil sería quejarnos de lo que los otros no están haciendo. Pero Dios no nos da ese lujo. Él nos dice, tú tienes la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Nunca en la Biblia encontramos una enseñanza diciendo que la Iglesia Bautista de Monterrey existe para hacer discípulos en Monterrey y que las demás iglesias se encargan del mundo. Esta enseñanza no aparece en la Biblia. Cada iglesia local que está espiritualmente sana tomará parte en la misión de Dios al involucrarse en misiones. Si uno quiere saber la temperatura de una iglesia local, tan solo tiene que examinar lo que está haciendo para ganar el mundo. Precisamente como les dije en otra sesión anterior. Cualquier iglesia puede dar ofrendas misioneras. Y no necesariamente quiere decir que la iglesia es una iglesia bíblica ni espiritual. El país que más dinero da a misiones es Noruega. Pero pregunta al hermano Felipe en cuanto a la cantidad de buenas iglesias en ese país. Son contadas. ¿Por qué es que dan tanto a misiones? Porque la iglesia es una iglesia estatal. Y lo que tienen no son ofrendas, sino impuestos. Y el gobierno aparta un porcentaje de los impuestos para hacer obras humanitarias en el mundo. Se llama misiones. Pero como les dije, eso es precisamente como un grupo de pentecostales que adquiere un local por el otro lado y pone su rótulo que dice que es iglesia. No es, porque no es una iglesia bíblica, no es una iglesia local. No opera según las normas de la Biblia. Tampoco se puede decir que lo que hace la iglesia estatal de Noruega sea misiones. Sin embargo, dan mucho dinero. Y saben, de vez en cuando una parte de este dinero llega a buenas iglesias locales. Cuando estuvimos pasando por la guerra en El Salvador, recibimos donativos de todo el mundo. Y de vez en cuando recibimos dineros que llegaron desde Noruega, de personas inconversas, pagando sus impuestos a una iglesia pagana. Y gracias al Señor, llegó a nosotros una parte para poder evangelizar y discipular. Fantástico. Eso no quiere decir que las iglesias allá son iglesias espirituales ni menos bíblicas. Sin embargo, mientras que cualquiera puede dar su ofrenda misionera, la iglesia bíblica
y madura no deja de involucrarse en el cumplimiento de la Gran Comisión a nivel mundial. Y si una iglesia no está activamente participando con sus recursos humanos y sus recursos económicos a nivel mundial, no es una iglesia obediente a la Gran Comisión. Y no se puede decir que es una iglesia madura. Punto. Ahora, por eso tan importante esto de la iglesia local. Ahora, el segundo punto. Por lo tanto, sabiendo que el plan de Dios de llevar a cabo su misión está centrado en la iglesia local, el plan de Dios de llevar a cabo su misión debe verse en cada iglesia local. Como he dicho, cada iglesia local debiera estar activa haciendo discípulos en el lugar en donde se encuentra localizada. Esta iglesia debe de estar haciendo discípulos aquí en Monterrey. Pero cada iglesia local debiera estarse consumiendo por ver que se están haciendo discípulos entre todas las gentes del mundo. Como les dije, ustedes no tienen la opción de decir, bueno, la iglesia universal de Cristo se encarga del mundo y nosotros de Monterrey. Porque esa iglesia no existe. La iglesia que existe es esta, la tuya, la mía. Y si la Gran Comisión se lleva a cabo, es porque esta iglesia, Iglesia Bautista de Monterrey, se encarga de llevar a cabo la obra de hacer discípulos a nivel mundial. No dije nacional, dije mundial. Cada iglesia local que es madura verá a Dios llamando a ciertos miembros para reproducir esa iglesia en otros lugares al hacer discípulos de otras gentes. Podemos ver el crecimiento de esta iglesia. Ustedes ya tienen misioneros en otros lugares en este país. Les felicito. Esta iglesia no será de todo una iglesia madura y estable hasta el día que salga uno de ustedes con la meta de aprender otro idioma y hacer discípulos en otras gentes, en otras culturas. En aquel entonces podrán decir ustedes, gracias al Señor, hemos madurado como iglesia. Y aún así será tomar el primer paso nada más. Pueden tener iglesias en cada estado mexicano. Muy bien, les felicito. Pero están alcanzando todas las gentes de cada estado mexicano. Hay mucho que hacer todavía. Hay mucho que hacer todavía. Tienen iglesia en Acapulco, magnífico. Y les va muy, muy bien, entiendo. Pero básicamente en Acapulco tienen una iglesia, según entiendo, entre jóvenes de clase media de Acapulco. Una de las muchas gentes de Acapulco. Fantástico. No estoy criticando, estoy diciendo esta es la realidad. Hay otras gentes en Acapulco. Y el día que tengan 10 iglesias en cada estado, magnífico. Y ahora el mundo. Y como digo,
no es la responsabilidad de la iglesia universal porque no existe. No podemos decir que ellos se encargan. ¿Quiénes son ellos? La gran comisión fue dada a la iglesia local. La iglesia local es esta, la mía, la tuya. No es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Así es. El proceso de hacer discípulos en la iglesia local y luego enviar a ciertos miembros para reproducir lo mismo entre otras gentes es lo que es llamado misiones. En último lugar, el plan de Dios de llevar a cabo su misión deberá ser la medida de cada iglesia local. Ahora, es un repaso de lo que ya les dije. Una iglesia sana estará necesariamente involucrada en misiones. La iglesia bíblica se mide a nivel de su participación en misiones por su éxito en la reproducción de iglesias locales. ¿Cómo se mide el éxito de una iglesia? ¿Por su asistencia? No. Tenemos una iglesia enorme que se reúne a unas cuadras de nosotros. Una iglesia que tan grande que ni lo creo. Es una iglesia que tiene una asistencia dominical de 80,000 personas, unas cuadras de nosotros. La gente comienza a llegar a las 8 de la mañana para el culto de las 11. Es algo impresionante. No abran las puertas hasta las 10 de la mañana, pero la gente está ahí a las 8, algunos a las 7. Llevan su barbacoa y todo esto para pasar el tiempo. Tienen una vida increíble en esa iglesia. Y les va muy bien, porque los Chiefs de Kansas City son 6-1 este año. No es cierto, es la religión de algunos. Es la religión de algunos y tienen una asistencia dominical de 80,000. Pagan casi $30 tan solo para entrar, $10 más para estacionar su carro. A saber cuántas cervezas toman, a $3 cada cerveza, $5 para un hot dog o algo así, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¡Qué ofrendas dan! Promedios de $50, $60 cada miembro de la iglesia cada domingo. 80,000, ¿pero qué? Regresan a casa transformados, quizás después de una victoria, pero dura unas cuantas horas nada más. No vale nada el día de mañana en sus trabajos. Y así son muchas iglesias. Es un buen show. Es un buen show. Tienen música muy bonita, emocionante. Es algo muy atractivo. Van, tienen sus asistencias increíbles, pero regresan igual, sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque no son iglesias locales. No son iglesias bíblicas. Tiene un letrero que dice ser iglesia, pero si no siguen las normas bíblicas, no son iglesias. Precisamente como personas que dicen ser cristianas. Pueden decir que son cristianas, pero si no han nacido de nuevo, no son cristianos. Cualquier grupo puede decir que es iglesia,
Pero si no opera según las normas bíblicas, no es iglesia. ¿Y cómo es que nos han lavado el cerebro? Porque cada vez que alguien diga algo mal de un grupo así, ¿cómo es que vas a hablar mal de otra iglesia? Es que no estoy hablando mal de otra iglesia. Estoy comentando que ese grupo que ha puesto letrero que dice que es iglesia, que no es iglesia según la Biblia. Pero pensamos nosotros que tan solo decir que es iglesia, ya no se puede tocar. Es iglesia, es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es la iglesia local que opera según las normas de este libro. Este grupo se llama iglesia. Muy bien. La medida de una iglesia no es la asistencia, tampoco las ofrendas. ¿Vamos a decir que la iglesia de Noruega sea una iglesia saludable? De ninguna manera. Dan muy bien, buenas ofrendas. ¿Será por los bautismos? Bueno, cuando menos es un poco mejor que medir según la asistencia o las ofrendas. Pero francamente, conozco a muchas iglesias que bautizan a 1000 personas cada año y tienen una asistencia de 200 desde hace 20 años. ¿Qué pasa? Por el número de conversiones, lo mismo se puede decir. Hay iglesias que cada año convierten medio mundo, pero nunca crecen, no se reproducen. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que concluir que la única forma de medir el estado de salud de una iglesia es medir la iglesia. Fíjense, qué idea más radical. ¿Por qué no medimos la iglesia según la misión que tiene? ¡Qué novedad! Y si la misión que tenemos es hacer discípulos a todas las naciones, podemos ver cómo estamos comparando la actualidad nuestra con la meta que tenemos, la misión que Dios nos ha encomendado. Pero ahí está el problema. Queremos medir actividades y cosas o cualquier cosa para no pensar en la misión, porque si pensamos en la misión no andamos muy bien. Un misionero me puede escribir una carta diciendo: el mes pasado repartí 10,000 Nuevos Testamentos, 25,000 tratados, enseñé 47 veces, mi esposa realizó 28 estudios bíblicos para mujeres, mis niños tienen 3 clubes bíblicos y esto que el otro, y lo único que me dice que es el tipo está ocupado, quizá demasiado. Lo que quiero saber es lo que está haciendo, lo que está realizando. Y estas cartas así no me dicen nada. Lo que quiero saber es lo que está logrando según la misión que hemos recibido. ¿Cómo se reproduce la iglesia? Una pareja puede hablar años de cuánto aman a los niños sin tener niños. Ahora, a veces hay problemas médicos, claro, entiendo, pero lo normal es reproducirnos. Y una iglesia local puede hablar todo el año de cuánto amamos misiones, pero pregunto, ¿y dónde es que se reproducen? ¿Dónde están las iglesias hijas? ¿Cómo andan? ¿Cómo están sus niños? Un pastor puede decir que
que es un gran pastor, un gran misionero porque hace tantas cosas. Pero si todos sus niños han rechazado el Evangelio y andan en el mundo, ¿qué nos dice de su ministerio? No quiero saber cuántas actividades tienen, quiero saber lo que están logrando, haciendo la medida según la misión que tenemos. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, justificarnos a nosotros mismos. Ahora bien, dije que además de la iglesia local, hablando de los medios misioneros, también tenemos que hablar de la responsabilidad del individuo. Precisamente como una iglesia local puede correr de su responsabilidad queriendo hablar de una iglesia universal, y así es muy fácil aparentar algo. No, es que participamos en la misión de la iglesia, que esto, que lo... ¿Cuán fácil es escondernos hablando de la iglesia universal sin tener que hablar de lo que la iglesia local, la mía, está haciendo? Asimismo, es muy fácil en una buena iglesia como esta que el individuo descanse en lo que está haciendo la iglesia cuando el individuo no hace nada. Y por lo tanto tenemos que entender que en la iglesia local cada miembro del cuerpo también tiene una responsabilidad misionera. ¿Misionera? ¿Cuál es la misión que tenemos? Si la gran comisión que vimos en los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo y Pedro, si la gran comisión, la misión que Cristo tenía, que es la misma misión que nosotros hemos recibido, si esta es la misión que tenemos, ¿qué otra cosa vamos a hacer? ¿Cuál otro propósito podríamos tener? Entonces el éxito del individuo también se mide según su participación en la misión de Dios. Hablemos un poco de la cosecha, el desafío de la cosecha del Señor. Todos entendemos que nosotros estamos en la cosecha del Señor. Y tenemos que recordar que la cosecha depende de Dios, no de la inteligencia del hombre, sus planes o su estrategia. Es como el campesino. A final de cuentas, el éxito de su cosecha depende de Dios. Él puede usar los mejores métodos. Él puede seguir la tecnología más moderna. Puede sembrar, puede cuidar bien su campo todos los días, pero si Dios no da las lluvias, el clima adecuado, si viene huracán, si viene sequía, granizos, la mejor metodología no resulta. A final de cuentas depende de Dios. Ahora bien, el campesino que no entiende nada y usa mala metodología,
puede asegurar su fracaso. Y así es en la cosecha del Señor. Uno puede andar con lo mejor que tenemos disponible, pero al final de cuentas la cosecha depende de Él. Pero al contrario, si andamos en nuestra ignorancia, no siguiendo los preceptos bíblicos, es posible asegurar nuestro fracaso. Dios es consciente de la cosecha y sus necesidades. Eso lo encontramos en Mateo 9:37. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Él sabe. Él sabe. ¿Qué vamos a hacer? Hay como 3,000 millones de personas que no van a escuchar el Evangelio. Dios sabe. Dios ya lo sabe. Mejor que nosotros. En Juan 4:35, Juan 4:35, el Señor dijo: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él sabe. Y además, Dios mismo es el que dirige la cosecha y envía a los obreros. No depende de nuestra inteligencia. Ahí mismo en Juan 4:35, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En Mateo 9, otra vez, el siguiente versículo, 38, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hacer ante esta estadística tan alarmante? Las muchas personas que no han recibido el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Haced pues lo mejor posible. No, dice: rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. No dice que todos salgan. Dice, la primera cosa que tenemos que hacer es orar, porque la cosecha depende de Él. Pedir que Él enviara obreros. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar lo mejor de los nuestros para trabajar en la mies? Necesitamos la actitud que Cristo expresó en Juan 4:34. En Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben qué? Si yo entiendo esta actitud, mi meta personal no es tener la iglesia más grande de Kansas City, del mundo. No es ver cuántas iglesias necesariamente puedo establecer, tan solo asegurarme de que estoy reproduciendo la iglesia local en otras y acabar con su voluntad para mí. Yo tengo ciertas capacidades, somos diferentes. Yo no puedo compararme con ellos. Eso sería falta de sabiduría, según 2 de Corintios 12. Lo que puedo hacer es centrar mi vida en la obediencia a la misión que Dios me ha dado y acabar su voluntad para mi vida.
Y si la voluntad de Dios para mi vida es salir de mi iglesia a un pueblo en una zona rural y reproducir la iglesia en este pueblo entre esa gente que no han recibido mucha oportunidad, entonces mi vida es una vida realizada. Aunque jamás tenga una iglesia de 80,000 personas. No quiero éxito. No quiero ser una persona exitosa. Quiero ser una persona significativa en el plan del Señor. Quiero ser una persona para hacer una contribución al plan de Dios. No una persona considerada exitosa por el mundo. No encuentro mi satisfacción en asistir a reuniones de pastores para jactarme del tamaño de mi obra. Encuentro mi realización en poder presentarme algún día ante mi Señor y saber que he sido fiel a la misión que me ha encomendado, sea lo que sea. Sea lo que sea. El ejército tiene necesidad de tropas especiales para hacer operaciones especiales. Antes de entrar un gran ejército, si el ejército logrará su misión, algunos hombres muy especiales, sumamente entrenados, tendrán que llegar primero para preparar el camino. Nadie sabrá quiénes son, pero la misión depende de ellos. Cuando los Estados Unidos entró en guerra en el Golfo Pérsico hace unos años, todo el mundo hablaba del gran éxito de la Fuerza Aérea y todo esto y lo que lograron hacer, pero no muchos hablaron de las fuerzas especiales, los boines verdes que entraron meses antes, poniendo blancos de láser, recogiendo datos e información para asegurar el éxito de la Fuerza Aérea. Nadie piensa en ellos. Y algunos no regresaron a sus hogares. Misión cumplida. Misión cumplida. El éxito depende de la misión. Y por eso necesitamos esa actitud que expresó el Señor Jesucristo aquí en Juan 4:34. Otra cosa que necesitamos es un descanso de 5 minutos.